profesional, pero que aún, obviamente bachiller, pero que aún no termina su maestría en ciencias económicas. Ahí dicen, como ustedes lo pueden ver claramente, dice no graduado. La experiencia laboral dice lo siguiente, obviamente presidente de la Sociedad de Activos Especiales, fue asistente en el Congreso de la República, también asistente número 2 en el Senado de la República, y lo demás ha sido contratista de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ahí vemos varios periodos donde fue contratista de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, esta hoja de vida, quiero centrarme más que todo en la hoja de vida, después hablaremos de los trinos, pero en la hoja de vida, pues los críticos expertos en la academia dicen que no demuestra una experiencia en el sector de educación tan necesaria para asumir este cargo tan importante como ministro. Doctor Sergio Fajardo, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol Ahora. Buen día, Juan Camilo. Un gusto estar con ustedes y con todas las personas que nos están viendo en Caracol Televisión. Cuando usted escucha esto que acabo de leerle, esta experiencia de Daniel Rojas para asumir el Ministerio de Educación, ¿usted qué piensa? Pues que es una ofensa al sector educativo. El señor no tiene ni malicia de lo que significa el sector de la educación en Colombia. No está preparado en términos de experiencia, en términos académicos, y eso es un irrespeto, porque para mí tendría que ser el sector más importante de la sociedad. Es el que tiene los recursos más grandes en el presupuesto nacional. Y es una persona, insisto, en que no sabe nada del sector educativo. Entonces, pues llega ya porque tiene una relación especial con el presidente Petro, pero eso, por favor, a las cosas de lo público hay que ponerle seriedad. Entonces el presidente Petro sale a decir que él trabajó en la Sociedad de Activos Especiales. Eso no tiene nada que ver con la educación en Colombia. Es una lástima porque en este gobierno la educación no ha avanzado y de hecho se ha retrasado, atrapados en unas disputas que no tienen ningún sentido. La incapacidad de resolver una cantidad de problemas que nosotros tenemos y la educación, desafortunadamente, en nuestro país está pasando por un momento crítico y el costo de lo que está pasando lo pagan, por supuesto, los niños, las niñas, jóvenes de nuestro país, que cuando terminen sus estudios van a darse cuenta que recibieron una educación que no se correspondía con el reto de ser educados en este mundo. ¿Por qué cree usted, doctor Fajardo, que esta es la fiel prueba de una improvisación en este sector, como maneja este gobierno? Pues mire, le voy a poner otro par de elementos pues, que tengo que decirlos. Este señor es un atarbán. No es sino que ustedes verifiquen la forma como él habla, cómo trata a las personas, cómo ha utilizado las redes sociales, la vulgaridad, los insultos, el maltrato. Estamos hablando del ministro de Educación. Estamos en otros tiempos y las redes tienen otras connotaciones, pero este señor es un atarbán. Y lo digo con todo el rigor y con toda la seriedad. No puede ser que esa persona sea quien va a ser el ministro de Educación. En educación, entre otras cosas, el primer punto para un buen profesor, una buena profesora es dar ejemplo. Este señor es una persona vulgar, atrabiliaria, agresiva, que maltrata, que ofende, que no sabe discutir, que no tiene ni la más mínima capacidad de pensamiento creativo, no tiene las competencias cívicas para desempeñarse como ministro de Educación. Y en adición a eso es fanático. En resumen, es un atarbán, es un fanático y no tiene ni idea del mundo de la educación. ¿Cómo le parece pues el nombramiento que tenemos hoy en nuestro país? ¿Esos trinos son una contradicción en sí misma al cargo que hoy él va a ocupar? No son una contradicción, esos trinos son la expresión de lo que él es. Eso es. Y así lo ha hecho y así lo ha dicho muchas veces. No tiene el menor problema en insultar, agredir, maltratar, denigrar de las personas, gritar, todo ese tipo de cosas. Y va a encabezar el Ministerio de Educación de nuestro país, de Colombia, un país que tiene que luchar contra las desigualdades, que tenemos perfectamente claro que se necesita una educación para superar las desigualdades, que la educación que reciben las personas no dependa de su origen social, que le tenemos que apostar en una educación pública, gratuita, de calidad. Ese señor no tiene ninguna de las competencias que se necesitan para ser ministro de Educación. Yo no sé para qué cargo las pueda tener,
Pero ese comportamiento no se lo merece un país como nosotros. Podemos pensar diferente, podemos tener ideas contrapuestas, puede adorar al presidente Petro, todo eso hace parte de la vida y cada quien escoge cómo se relaciona con el mundo. Pero ese comportamiento no es correcto. Y lo digo una y otra vez, y es una representación o expresión mejor de lo que el gobierno quiere para el mundo de la educación. Me duele. Van 3 ministros, un ministro, el ministro Gaviria, la ministra Aurora y ahora este señor. Van 3 en 2 años, como en tantos otros ministerios. Es una improvisación. A estas alturas de la vida, los que hemos gobernado sabemos que usted tiene un periodo de 4 años. A los 2 años, todos los proyectos que quiere desarrollar tienen que estar avanzando, tiene que hacerle un seguimiento y ya se tiene que empezar a ver hacia dónde vamos. Y aquí estamos discutiendo, cambiando ministros. Después llega un nuevo ministro y hay que cambiar toda la estructura dentro del ministerio. Esto es un costo altísimo para Colombia. La educación de Colombia, con dolor en el alma lo digo, está perdiendo tiempo precioso y eso va de cuenta de la educación de las personas más pobres, de las que tienen las mayores necesidades y para quienes la educación tiene que ser el mecanismo para lograr transformarnos. Tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad, pero no tenemos la dirigencia. Doctor Fajardo, déjeme leerle porque acaba el presidente Petro de trinar sobre su nombramiento y defenderlo. Dice lo siguiente el presidente Petro a través de su cuenta de X. Me parece que perfectamente un joven salido de las comunas populares de Medellín, que haya vivido su barrio, su resistencia, puede llegar no solo a ser ministro de Educación, sino presidente. Así es la democracia, así es una república. Algún día la Juventud Popular de Medellín sabrá que la han denominado y gritará libertad y poder. Quizá ya lo hace. De allí saldrá quizás el mejor presidente. El poder constituyente es que cada colombiano y colombiana pueda ser presidente decidiendo ya sobre las cosas públicas. ¿Qué opina de este trino? Carreta, pura carreta, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con el origen humilde de una persona de Medellín o del Chocó o de Cali o de donde sean las personas. Por supuesto que toda persona en Colombia tiene que tener la capacidad para llegar tan lejos como sea y por eso tiene que tener la mejor educación. Con educación van a llegar a muchas partes, muchas personas que se lo merecen y tienen la capacidad. Y precisamente ese nombramiento que él hace atenta contra la calidad de la educación, atenta con el valor de la educación pública, atenta con lo que tiene que ser el comportamiento de un maestro, una maestra o una persona que lidera. De Medellín hay muchas personas que se han destacado y que tienen origen humilde. El presidente Petro no está descubriendo nada, ahí no está diciendo absolutamente nada. Y así como en Medellín, hay en muchas partes de Colombia donde personas con origen humilde han llegado, llegan y van a llegar muy lejos. Karol G es de una comuna de Medellín, si es que vamos a hablar de comunas. El maestro Andrés Orozco Estrada es de una comuna de Medellín denominada Manrique. Brillantes personas, ese no es el problema. No tapen con carreta, con esa discusión, lo que es una ofensa al sector de lo público con el nombramiento de este señor, que yo no sé dónde nació, pero en todo caso, haya nacido donde haya nacido, en las circunstancias que hayan crecido, es un mal nombramiento porque es un atarbán, porque es un fanático y porque de educación no sabe. Me llama la atención, doctor Fajardo, que usted dice al final de su trino, y lo que falta. ¿Usted cómo ve el futuro? Juan Camilo, a mí me da pena con todos ustedes que me están escuchando. Yo esto, pues, esta es una expresión. Entonces, imagina este señor ahora cómo va a llegar a manejar los temas de la educación. ¿Cómo va a manejar, por ejemplo, el conflicto que hay en la Universidad Nacional? ¿Cómo va a manejar las aspiraciones de tantas personas que están esperando que la educación tenga la oportunidad? Un señor así, ¿cómo va a manejar esto? Lo siento profundamente. Hemos esperado mucho y estamos viendo cómo lo que está haciendo esto es encaminar a más confrontación. Y por más que le pongan cuentos de un pacto nacional, que van a hacer un acuerdo nacional, que después van a poner una asamblea constituyente, que la va a hacer el próximo gobierno, todo eso es dañino para Colombia. Es dañino. Crea malestar, crea incertidumbre, crea resentimiento, no se logran los cambios y por ese camino, pues Colombia termina pagándola. ¿Y quién paga todo esto? Siempre las personas más pobres, que son las que tienen las mayores necesidades y por las que tenemos que trabajar. Y los que dicen que trabajan por los pobres, pues le están haciendo un gran daño. Sí. En su primera respuesta, doctor Fajardo,
Me da la impresión que usted dice que la educación bajo el mandato de este gobierno en Colombia va como los cangrejos, de para atrás. Sí. ¿Y por qué, ¿Me doctor explico? Fajardo? Sí. Claro que sí, Juan Camilo. Mira. El mundo va a una velocidad impresionante. ¿Sí? Doy un ejemplo, la inteligencia artificial, que es un tema que estamos viendo todos los días a todas las horas. Por ejemplo, en este país nuestro tendríamos que estar pensando cómo incorporamos la inteligencia artificial al sistema educativo. ¿Cómo podríamos estar trabajando ahora con maestras, con maestros, con las facultades de educación que no las vemos por ningún lado? ¿Cómo podríamos estar trabajando para llevar esa inteligencia artificial para mejorar la calidad de los maestros, maestras, de nuestros estudiantes, de avanzar y aprovechar las oportunidades para construir los empleos que necesita nuestro mundo joven, sabemos que va a haber unos cambios extraordinarios en el mundo laboral, que necesitamos preparar a nuestros jóvenes en múltiples dimensiones? Eso tendríamos que hacer. Y nosotros, fíjense, hago un pequeño resumen. Con los maestros, la salud de los maestros, ya no se habla de eso, pero fue un fiasco total, un conflicto total que demuestra la incapacidad de este gobierno para resolver los problemas. En la Universidad Nacional, ¿qué ha pasado en la Universidad Nacional? Todo en un conflicto mal manejado, con toda una cantidad de personas enfrentadas, nuestra principal universidad del país. La ley estatutaria de la educación, que en un momento reclamaron como un éxito de articulación, de ser capaces de conversar con María José Pizarro, la ministra Aurora, que ya no está, con Paloma Valencia y David Luna, y lo anunciaron como un gran éxito, repito, de la capacidad de comunicarse y concertar, para después saber que todo eso se vino abajo. Todo esto está pasando en Colombia. No tenemos ni las leyes ni los programas. ¿Cuántos cupos nuevos hay de los 500.000 que propusieron? No tenemos ni idea porque además sabemos que es imposible. Entonces, el mundo va volando, van pasando una cantidad de cosas y mire dónde estamos nosotros, estancados, peleando, sin avanzar, generando un malestar permanente. Y ahora nombran a este ministro. Desafortunado para Colombia. El, Así no se conduce un país, me da mucha pena. Sí, doctor Fajardo, ya para ir cerrando, a mí me llama la atención el presidente Petro porque en medio de defender su nombramiento, pues hace ver su visión de la educación que él quiere y sus objetivos. Y me gustaría saber si según su perspectiva y experiencia, esas deberían ser las prioridades en educación en Colombia. A ver, Él dice, claro que sí. Daniel debe concretar el programa de gobierno. 2 puntos. La expansión de la educación pública superior gratuita, con el sistema de preferencias generales sustancialmente incrementado a los municipios, lograr la expansión de las clases de historia, arte, deportes y programación de sistemas en los colegios del país. Dice también lograr educación del profesorado y lograr que el niño aprenda a pensar con independencia. ¿Cómo ve esa visión de educación? Pues mire, yo creo que es difícil estar en desacuerdo con que tengamos una educación superior, pública, gratuita. Póngale la palabra calidad siempre. La palabra calidad no nos tiene que dar miedo mencionarla. Ahí se marca la diferencia. Que el hijo de la persona más humilde de Colombia tenga la misma calidad de educación de la familia más rica de este país. Ahí enfrentamos las desigualdades y eso se puede hacer. Por supuesto que tenemos que avanzar en el cubrimiento, se le quedó por fuera la primera infancia, que es urgente para nuestro país. Entender que la educación superior no es solamente las universidades, lo técnico, lo tecnológico, las credenciales. Entonces pone las artes, la cultura, pues por supuesto que necesitamos, pero se le olvidan las matemáticas, la lectura, la escritura, la ciencia, las competencias cívicas. El presidente, a mí me da mucha pena, pero está muy embolatado en esto. Está muy embolatado y eso demuestra que este señor va a llegar allá y va a ser desafortunadamente para nosotros en Colombia, para nuestros niños, niñas, jóvenes, para las familias que saben y entienden que la educación es el camino, pues esto va a ser un daño muy serio, desafortunado para nuestro país. Y acá hay una gran paradoja, por decirlo así. Los viceministros de Aurora Vergara eran personas muy preparadas, doctor Fajardo. Sí, sí. Óscar Sánchez, claro, y el otro que era Alejandro Álvarez Gallego. Mire, Alejandro Álvarez es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Madrid, España.
El doctor Oscar Sánchez, también becado de Fulbright, además tiene un magíster en poder, participación y cambio social, y fue estudiante de posgrado también de ciencias políticas. Esto, sin lugar a duda, marca también, pues según su perspectiva, un error, ¿no? No haber confiado tal vez en una continuidad. Pues mire, cada quien conduce como conduce. Van 3 cambios en 2 años. ¿Usted se imagina para las personas no comunes y corrientes que no tienen que saber por estas cosas? ¿Usted no se imagina lo que significa cambiar 3 ministros en 2 años y lo que pasa dentro de un ministerio? Yo conozco a los 2 viceministros, a Oscar Sánchez, que fue secretario de Educación del el presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá, y conozco a Alejandro Álvarez, que fue rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Los dos saben del tema. Puede ser polémico lo que sea, pero esos saben del tema y estaban preparados. Ahora les ponen encima a un señor que no tiene ni idea. Usted no se imagina los conflictos que hay allá adentro. Eso, por supuesto, la gente por lo general no se imagina esos conflictos, pero allá eso es un desbarajuste total. Y va a ver el ambiente que se crea allá en el Ministerio de Claro. Educación. Ellos dos de educación saben. Usted Sí. puede discutir con ellos, pero que saben, saben. Este señor, o sea, yo repito lo que dije y lo voy a decir de nuevo porque me duele profundamente que pase esto en nuestro país y en nuestra educación. Es un atarván en el trato de las personas. Es un fanático en la forma como se comporta en términos políticos, y de educación no tiene ni idea. Muy bien, ahí estaba el profesor Sergio Fajardo, ex candidato presidencial. Ustedes pueden remitirse a las redes sociales, eso ha salido, está más que claro. Yo me voy a reservar de leer los, perdónenme la expresión, literales madrazos que el señor Daniel Rojas ha echado, porque son inleíbles precisamente, no se pueden leer aquí al aire en Noticias Caracol ahora. Profesor Fajardo, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol ahora. Gracias a ustedes y quienes nos están viendo, piensen, esto no puede ser. No hay derecho a que este tipo de cosas pasen en Colombia. Muchas gracias, Juan Camilo. Buen día. 9:28 minutos de la mañana, volvemos para hablar con una estrella de la Selección Colombia. Muy emocionado estoy de hablar, de tener esta entrevista aquí al aire en minutos en Noticias Caracol ahora, porque va a hablar un ídolo a propósito de esta Copa América, es un buen amuleto. Y